Yo soy Rafaela, tengo 56 años, soy de Sevilla y actualmente soy subdirectora ejecutiva de la filial europea de un grupo multinacional con sede en Madrid. Cada mes, mi nómina ronda los 18.000 euros, una cifra que se ha mantenido estable durante casi 12 años. Esa cantidad, si quisiera, bastaría para un ático con vistas al río Guadalquivir, un coche deportivo italiano y un armario lleno de seda y lana de lujo. Pero esa es la vida de otros. Después de tantas tormentas, mi elección es el silencio y la sencillez. Vivo en un piso de 2 habitaciones en el barrio de Triana, con paredes encaladas y un balcón estrecho donde caben 4 macetas de lavanda. La cocina es pequeña, con una mesa de madera comprada en un mercadillo antiguo de la Alameda de Hércules. Conduzco un Seat Ibiza viejo. El motor sigue firme. El aire acondicionado aún enfría y no hace ruido. Con eso me basta. Mi ropa proviene en su mayoría de grandes almacenes. Está bien cortada, cómoda y lo bastante formal para entrar en una sala de reuniones con 12 hombres de cuello almidonado dispuestos a revisar cada cifra de mis informes. No llevo reloj de oro. Necesito la hora exacta, no presumir de ella. Y cada noche, al llegar a casa, preparo con mis manos un té de menta. Me quedo junto a la ventana, escuchando las campanas de la iglesia de Santa Ana mezcladas con la guitarra del vecino que practica. Esa vida me queda tan justa como el anillo de plata en mi dedo, sin brillo, pero verdadera. Diego, mi hijo, tiene 31 años y es ingeniero civil en Granada. Creció conmigo en un piso mucho más pequeño que las casas de sus amigos. Iba a la escuela en autobús y comía bocadillos de jamón que yo misma preparaba. Desde pequeño ha creído que su madre era una simple empleada administrativa, que llevaba nóminas, registraba cuentas y pasaba el mes esperando cobrar lo justo para pagar la luz y el hospital de su abuela. Nunca corregí ese malentendido, no por miedo a que supiera que soy rica, sino por otro temor, el de ver cómo su mirada cambiaba al entenderme a través de las cifras y no de las venas en mis manos. Una vez, mientras doblaba su jersey recién lavado, me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez te sientes con carencias?» Sonreí. Cuando falta algo, se aprende a organizar. Cuando sobra, se aprende a callar. Frunció el ceño. Me molesta verte contenerte tanto. Doblé el jersey, lo puse en la silla. No me contengo, elijo. Sé que esa respuesta lo enfadó. Quería que yo admitiera que la vida asfixia, que las facturas pesan, que su madre es como tantas otras, agotada hasta perder los sueños. Pero la verdad es que podría comprarle cualquier par de zapatillas deportivas que deseara o pagarle cualquier viaje de verano. No lo hago. Prefiero que mi hijo aprenda el valor del trabajo, que descubra que una comida casera puede vencer a una cena lujosa, que unos zapatos resistentes pueden ser hermosos de otro modo, hermosos porque han recorrido muchos caminos con uno. En la oficina hablo el idioma de los balances, EBITDA, costes de capital, margen neto. En casa hablo el idioma de la cocina, aceite de oliva, cebolla, tomate maduro y una pizca de sal marina. El lunes por la mañana puedo firmar un acuerdo de 7 cifras. El lunes por la noche puedo fregar el suelo y doblar la ropa tendida. Mantengo esos 2 mundos separados, no por vergüenza, sino porque quiero que Diego crezca en la realidad, no en una cuna de dinero. El día que recibió la beca universitaria, me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. «Mamá, ¿ves? Lo logré», le respondí bajito, con los ojos húmedos. «Sí, porque caminaste con tus propios pies». Esa noche durmió profundamente, y yo me quedé en el balcón hasta tarde. Las luces del puente de Triana brillaban sobre el agua. El viento traía olor a naranjas amargas. Miré mis manos endurecidas y pensé: bien, ha cruzado la primera puerta sin que yo la abriera con dinero. A veces mis colegas me animan a cambiar de coche. Dicen: «Rafaela, con ese coche pareces pobre». Yo sonrío, guardo las llaves en el bolso. El coche solo tiene que llevarme a donde voy. Mi carrera me lleva lejos, no el logotipo del capó. Ellos niegan con la cabeza. No entienden. Mejor así. En el trabajo necesito que respeten mis decisiones, no que analicen mi vida privada.
Algunos dirán que ocultarle la verdad a mi hijo es egoísta. Me lo he preguntado muchas veces. En las noches tranquilas, me siento ante el cuaderno de gastos, frente al calendario de donaciones a un pequeño fondo benéfico en Córdoba, y me cuestiono, ¿callo por amor o por miedo? La respuesta regresa, firme como pasos sobre adoquines antiguos, por amor, porque quiero enseñarle lo que ninguna escuela enseña del todo, a mantenerse erguido sin apoyarse en el nombre de nadie, ni siquiera en el de su madre. No persigo el brillo, persigo la paz. De día, triunfo en las reuniones con datos y disciplina. De noche, venzo a mi propio orgullo rechazando las cadenas del lujo. Sé que algún día tendré que decir la verdad, pero no será para presumir. Será solo para poner cada cosa en su sitio. El dinero es una herramienta, la dignidad es el cimiento. Y cuando las campanas de la iglesia vuelven a sonar sobre los tejados, cierro la ventana, apago la luz de la cocina y escucho el reloj antiguo marcar su compás. Otro día ha pasado, sin ruido, pero tan exacto como el informe que envié a las 6 p.m. Me recuesto y pienso, mañana, si mi hijo me pregunta si me arrepiento, lo miraré a los ojos y le diré, nunca me arrepentí de elegir una verdad vivida en lugar de una verdad exhibida. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre los tejados rojos de Sevilla, mi teléfono vibró. Era Diego. Su voz sonaba entusiasmada. Mamá, estás libre este fin de semana. Yo firmaba un documento de traspaso de acciones. Mantuve la calma. Depende. ¿Por qué lo dices? Quiero que conozcas a los padres de Lucía. Han venido de Valencia. Reservamos mesa en la cúpula del Duque para la noche del sábado. Les dije que mi madre vive con sencillez. Seguro que les caerás bien. Dejé el bolígrafo. Por unos segundos, hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Con sencillez. Aquellas palabras eran suaves como un suspiro, pero dentro de mí sonaron como la caída de algo pesado. Me pregunté por qué mi hijo necesitaba explicarme ante la familia de su esposa. ¿Acaso mi sencillez lo hacía sentir avergonzado? ¿O temía que pensaran que su madre no estaba a la altura de la joven rica de la que se había enamorado? No dije nada más. Solo respondí brevemente. De acuerdo, iré. Pero dentro de mí, un pensamiento surgió como una llama que se aviva en silencio. Si ellos esperaban conocer a una mujer humilde, entonces eso mismo les mostraría. No para burlarme, sino para ver el verdadero rostro de quienes estaban a punto de convertirse en la familia de mi hijo. Esa noche, me quedé frente al armario mirando mis vestidos elegantes, los trajes que suelo usar para reunirme con socios en Madrid. Todos desprendían olor a poder y distinción. Pero retrocedí un paso y abrí el cajón inferior. Allí estaban. Un vestido de lana beige algo gastado, unos zapatos de cuero marrón con los talones pelados y un bolso de lona que había sido de mi padre cuando trabajaba como auxiliar de oficina. Me até el cabello, no me maquillé, solo apliqué un poco de crema hidratante. La luz del espejo reflejó a una mujer que alguna vez fue pobre, y sonreí. Rafaela, veamos cómo te tratan cuando nadie sabe quién eres. En el bolso, escondí una tarjeta de crédito negra, la que todo el mundo en la empresa conocía, pero que nadie imaginaría que llevaría a una cena familiar. Afuera, el viento del Guadalquivir agitaba la cortina blanca. Cerré la ventana, apagué la luz, y supe que en unos pocos días todo cambiaría. Llegué a la cúpula del Duque 10 minutos antes. El lugar brillaba con una luz amarilla, espesa como la miel, que se derramaba sobre los manteles blancos. Las paredes de piedra antigua y una guitarra española tocando un bolero lento, perfecto para quienes tienen dinero y quieren demostrarlo. Me quedé un momento en la puerta, escuchando el sonido de los cubiertos sobre la porcelana, el aroma del vino tinto y del cordero asado que se mezclaba con el aire. El camarero me abrió la puerta, pero su mirada rápida lo dijo todo. Los zapatos viejos, el bolso de lona desgastado, el cabello recogido sin brillo. Sonrió con educación, aunque la sonrisa se desvaneció a medias cuando crucé el umbral. En la última mesa, Diego ya estaba de pie. Su rostro mezclaba tensión y vergüenza. A su lado, Lucía permanecía inmóvil, y frente a ellos, sus padres don Mateo y doña Carmen Valverde,
Me observaban. La mirada de Carmen confirmó todas mis sospechas. Una mirada fría, calculadora, como quien evalúa un producto defectuoso recién salido de fábrica. «Mamá», dijo Diego, forzando una sonrisa. Sonreí y le puse la mano en el hombro. «Perdón, he llegado un poco antes. No pasa nada, mamá. Por favor, siéntate». Me senté, escuchando el leve roce de la silla sobre el suelo de piedra. Frente a mí, Carmen desplegó una sonrisa falsa. «Encantada de conocerla, Rafaela. Lucía nos ha hablado mucho de usted. Una mujer sencilla, encantadora». Respondí con voz suave. La sencillez es lo único que queda en este mundo tan complicado, ¿no cree? Ella vaciló un instante antes de sonreír con rigidez. Mateo alzó su copa de vino. «Brindemos por este primer encuentro entre nuestras familias». Tomé un sorbo de agua, mientras ellos bebían vino Rioja de varios cientos de euros la botella. El camarero trajo los menús. Antes de que pudiera abrir el mío, Carmen se inclinó ligeramente y dijo con tono amable pero claro: «La carta aquí es un poco elaborada. Permítame ordenar por usted. La crema de verduras es muy ligera, ideal para quienes no suelen comer fuera de casa». «Gracias», respondí, manteniendo una mirada serena. «Dejaremos el plato principal para nosotros». «Diego, ¿lo de siempre?» «Lucía, tomaremos cordero como de costumbre». Todo estaba cuidadosamente orquestado, como una ceremonia. Miré mi plato cuando trajeron la sopa, un cuenco pequeño, tan simple que casi parecía vacío. En cambio, los suyos rebosaban de salsa roja al vino, con gruesos trozos de carne y un aroma irresistible. Mateo empezó a hablar de viajes: la villa en Marbella, el yate en Mallorca, la escultura antigua subastada en Roma. Carmen asentía, completando cada detalle con voz monótona, como si enumerara trofeos. Luego se volvió hacia mí. «Rafaela, usted trabaja en una oficina administrativa, ¿verdad?» «Así es. Debo admitir que siempre he admirado a las personas que conservan la dignidad en trabajos modestos. No entiendo cómo puede vivir tan tranquila con un ingreso tan limitado. A su edad, otros ya estarían jubilados». Dejé la cuchara sobre el plato y sonreí con la delgadez de un hilo. Tal vez porque no mido lo que tengo en dinero, sino en la paz con la que me acuesto cada noche. Ella guardó silencio, mientras Diego bajaba la cabeza. Vi sus manos cerrarse con fuerza, los nudillos blancos de tensión. Cuando el camarero volvió a llenar las copas, Mateo comentó en tono entre broma y verdad: «Lucía nos contó que Diego es muy trabajador, pero si además debe hacerse cargo de su madre, podría resultarle pesado. Por supuesto, lo ayudaremos si hace falta». Lo miré, con la sonrisa aún en los labios, pero por dentro sentí una punzada fría como un cuchillo. «Son ustedes muy amables, pero creo que mi hijo nunca ha necesitado que nadie cargue con su peso». «Bueno, cuando uno está enamorado, suele ser optimista», intervino Carmen, sonriendo con suavidad. «Pero nosotros somos personas realistas. Solo queremos asegurarnos de que Diego y Lucía tengan un futuro estable». Guardé silencio. Hablaban como si yo fuera un problema financiero que podía resolverse con un cheque. Mientras ellos conversaban sobre sus complejos vacacionales, yo solo observaba. La manera en que Carmen tocaba su copa de vino, la mirada de Lucía evitando cruzarse con la mía. Todo era demasiado evidente. Cuando pensé que la cena ya había alcanzado el límite de la falsedad, Carmen Valverde se inclinó hacia mí, con una voz dulce como miel, pero con ojos afilados como cuchillas. «Rafaela, Mateo y yo pensábamos que, quizás, deberíamos ayudarla un poco». Levanté la vista, manteniendo la sonrisa fina. «¿Ayudarme? No recuerdo haber dicho que necesitara ayuda». «Oh, no, no es eso», se apresuró a decir, agitando la mano con un tono de falsa compasión. «Pero ya sabe, la vida a nuestra edad es difícil. Los precios suben, los medicamentos, la vivienda. Y Diego es joven, está empezando su familia. No queremos que la pobre Lucía se preocupe demasiado». Dejé la cuchara sobre el plato y guardé silencio unos segundos para dejarla continuar. «Hemos estado hablando», prosiguió, bajando la voz como quien comparte un secreto, «y podríamos enviarle una pequeña ayuda mensual,
digamos un apoyo familiar. No mucho, solo unos 700 euros. Es una cantidad modesta, pero pensamos que podría darle más comodidad y, por supuesto, titubeó. Bajando aún más el tono aliviaría un poco la carga de Diego. Mateo asintió, tomando un sorbo de vino. Realmente solo queremos hacer lo correcto. Al fin y al cabo, Lucía y Diego tendrán hijos. Deben concentrarse en su futuro. Y usted, sola, también merece un poco de tranquilidad. Tranquilidad. Aquella palabra cayó como un martillo suave pero resonante. Hablaban de mí como de un gasto que debía controlarse, un objeto obsoleto que convenía apartar del cuadro familiar perfecto. Incliné la cabeza, con voz suave, y a cambio de esa ayuda. ¿Qué debería hacer, señora Carmen? Ella sonrió, los labios rojos temblando ligeramente. No, nada en absoluto. Solo pensamos que debería descansar más. Tal vez, no visitar tanto la casa de Diego. Los jóvenes necesitan su propio espacio, ¿me entiende? Repetí con calma. Su propio espacio. Mateo intervino con tono grave, tratando de parecer amable. No malinterprete nuestras palabras. Respetamos plenamente a usted. Pero las nuevas generaciones necesitan libertad. A veces, la presencia de los mayores, lo interrumpí con una leve alzada de ceja. ¿Se convierte en una carga? Nadie respondió. Solo se escuchó el sonido frío del cuchillo cortando el cordero. Miré alrededor de la mesa, y todo se volvió dolorosamente claro. Las copas de vino rojo oscuro, la luz amarilla reflejada en los ojos, las sonrisas educadas, ensayadas durante años para ocultar un desprecio. Refinado. Me enderecé, con voz tranquila. Señora Carmen, señor Mateo, me conmueve que piensen en mí de esa manera, pero permítanme preguntarles, ¿ese dinero, en qué cuenta planean depositarlo? ¿En la cuenta de la bondad o en la de la apariencia familiar? Carmen se quedó inmóvil, pálida. No entiendo lo que quiere decir. Oh, estoy segura de que lo entiende perfectamente, respondí con una sonrisa leve, inclinando la cabeza. La gente solo paga para deshacerse de lo que no quiere ver. El problema es que ustedes pretenden comprarme fuera de la vida de mi hijo por 700 euros. Si lo digo francamente, me parece un precio demasiado bajo. El aire se volvió denso. Lucía miraba fijamente su plato, las manos le temblaban. Diego guardaba silencio, el rostro pálido. Tomé un sorbo de agua con calma y miré a Mateo. Usted es empresario, ¿verdad? Sabe que el valor de algo se mide por lo que la gente está dispuesta a pagar. Dígame, ¿la verdad? ¿Cree que valgo 700 euros? Carmen intervino rápidamente. Está malinterpretando todo. Solo queremos mantener la armonía familiar. Me incliné hacia adelante, con voz grave y cada palabra marcada. La armonía no se compra con dinero, señora. Se construye con respeto. Pero quizá eso sea un lujo para algunos. Mateo golpeó la mesa con la copa. El sonido seco hizo que varias personas de las mesas vecinas miraran. Rafaela, nos está insultando. Sonreí con serenidad. No, solo estoy reflejando sus palabras con el verdadero rostro que tienen. Tal vez la verdad les incomode, porque no está cubierta de terciopelo y vino caro. Diego se inclinó hacia mí, la voz temblorosa. Mamá, por favor. Puse mi mano sobre la suya, con la suavidad de quien calma una cuerda tensa. No te preocupes, hijo. Solo estoy escuchando cuánto creen que vale tu madre. Lucía habló entonces, con voz temblorosa. Mamá, por favor, no sigas. Carmen se volvió hacia ella. Su sonrisa forzada desapareció. ¿No lo ves, Lucía? Solo intento protegerte. Las mujeres como ella. ¿Como yo qué, señora? La interrumpí con voz firme y serena. ¿No soy digna de sentarme a la misma mesa? ¿No tengo el derecho de ser la madre de Diego? El aire en la cúpula del duque se volvió espeso como la niebla. Carmen Valverde se irguió, el rostro tenso como porcelana agrietada. Mateo apretó los labios, la mano aferrada a la copa vacía de vino tinto. Lucía bajó la cabeza, los labios temblorosos, mientras Diego me miraba, los ojos revueltos como un mar en tormenta. Me levanté despacio, empujando la silla hacia atrás.
El roce de la madera contra el suelo de piedra produjo un chirrido que cortó el silencio. Miré a cada uno de ellos antes de hablar, suave pero con firmeza. Creo que ha llegado el momento de contarles una historia. Carmen frunció el ceño. ¿Aún tiene algo que decir, Rafaela? Asentí. Sí, sobre. La mujer que creen conocer. Esa a la que usted piensa que hay que subvencionar con 700 euros al mes para que sobreviva. No levanté la voz, pero cada palabra cayó con el peso de una piedra sobre el mantel blanco. Hace 32 años, era una secretaria temporal en una pequeña empresa de transporte en Madrid. Acababa de salir del hospital con mi hijo recién nacido en brazos. Su padre desapareció sin dejar palabra. Una habitación de 12 metros cuadrados era todo mi mundo, y cada mañana iba al trabajo en autobús. Mi almuerzo, un trozo de pan y un café negro. Nadie habló. Solo la guitarra del rincón seguía tocando un bolero lento. Trabajaba 12 horas diarias, estudiaba inglés por las noches, y no tuve un solo día libre durante 3 años. Ascendí a asistente, luego a jefa de departamento, y a los 44 años me senté en el puesto de subdirectora de la sucursal europea de un grupo multinacional. Llevo 12 años en ese cargo. Levanté la vista y miré directamente a Mateo. ¿Quieres saber cómo sobrevivo solo trabajando en oficina? Es simple. Vivo de mi capacidad. Gano un promedio de 18.000 euros al mes, sin contar bonos ni acciones. El silencio fue absoluto. Escuché el leve tintinear de una copa en el plato de Carmen. En otras palabras, continué con voz serena, como si leyera un informe financiero. En los últimos 12 años, he ganado suficiente para comprar 3 villas como las suyas en Marbella, y aún sobraría dinero. Y esos 700 euros de ayuda los gasto en un solo almuerzo de negocios con un socio japonés. Carmen abrió la boca para responder, pero saqué de mi bolso una tarjeta negra brillante. La luz del candelabro se reflejó en ella, revelando las letras plateadas con mi nombre. Rafaela Cortés, directora ejecutiva adjunta. La coloqué en el centro de la mesa, junto a la cuenta que el camarero acababa de dejar. Y aquí tiene, señora. Valverde, la verdadera tarjeta de ayuda. Con ella podría comprar esta cadena de restaurantes si quisiera. Pero tranquila, esta noche solo la usaré para pagar esta cena. Una cena que, me atrevo a decir, será la más cara de su vida. Mateo enrojeció, tartamudeando. ¿Se está burlando de nosotros? Sonreí levemente. No, solo les muestro el valor de una lección. Porque no vine aquí buscando su respeto, sino para ver cómo trataban a quien creían inferior. Me giré hacia Lucía. La joven temblaba. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lucía, callar cuando humillan a la madre del hombre que amas también es una forma de complicidad. Pero no temas. Uno solo conoce su verdadero rostro cuando se mira en un espejo. Y esta noche, el espejo ha reflejado suficiente. Luego volví la mirada hacia Carmen, con voz fría pero contenida. Dice que debería descansar. Alejarme para darles espacio. En realidad, lo que teme es que opaque el brillo falso que ha construido alrededor de su familia. Teme que la vean tal cual es. No una dama noble, sino una mujer que vive de prejuicios. Y lo triste es que no comprende que esos prejuicios son la verdadera pobreza. Nadie habló. Firmé la cuenta, dejé el bolígrafo y añadí: 700 euros al mes, ¿verdad? Los donaré, pero no a usted. Irán a un fondo de becas para huérfanos de madre. Porque, a diferencia de usted, creo que el dinero debe invertirse en humanidad, no en apariencias. Mateo suspiró. Carmen se quedó inmóvil. ¿Nos llama hipócritas?, balbuceó ella, la voz temblorosa. No, señora Valverde, no necesito decirlo. Usted misma lo demostró cuando pronunció 700 euros frente a alguien que ni siquiera conocía. Tomé la tarjeta negra, dejé la cuenta ya pagada y añadí: quédese con ese recuerdo, Carmen, porque a partir de mañana, cada vez que se mire al espejo, recordará que hubo alguien que rechazó su dinero, y eso la hará más pobre que yo para siempre. Me giré hacia mi hijo. Diego, no estoy enfadada contigo, no tienes que explicarte. Pero recuerda esto: el respeto no se enseña con palabras, sino con acciones. Y esta noche,
Has visto lo que es un acto verdadero. Tomé mi bolso y me alejé de la mesa. Al caminar entre las luces del lujoso restaurante, sentí los murmullos a mi alrededor. No sabían quién era yo, pero sus miradas habían cambiado. Ya no había lástima, solo curiosidad mezclada con un leve respeto. Me detuve un instante y miré hacia la mesa. Carmen seguía inmóvil, Mateo con la cabeza gacha, y Lucía apretaba la mano de Diego como si temiera que él desapareciera. Susurré, apenas para mí. Fingir pobreza no me hace inferior. Pero la forma en que tratan a los pobres los desnuda por completo. Luego salí del restaurante, dejando atrás el sonido de la guitarra mezclado con el leve tintinear de las copas de vino, como el eco de una máscara que acaba de romperse. Apenas crucé la puerta, Diego corrió detrás de mí. Su voz sonó ronca por la emoción. «Mamá, espera». Me detuve en medio de la calle empedrada, aún húmeda por la lluvia. Las farolas amarillas alargaban nuestras sombras sobre la acera. No me volví enseguida. Quise escuchar sus pasos, apresurados, pesados, llenos de arrepentimiento. Cuando llegó, respiraba con dificultad. Aún tenía los ojos aturdidos por lo que acababa de ver. Entonces me giré. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con voz de niño que acaba de perder algo valioso. «Tienes todo. Eres una mujer exitosa. Y yo pensé que habías vivido con carencias todos estos años». Lo miré directo a los ojos. La luz de la calle se reflejaba en su rostro delgado, ese mismo rostro que un día me hizo prometer no dejar nunca que mi hijo bajara la cabeza ante nadie, porque quería que aprendieras lo que el dinero no enseña, le respondí suavemente. Si hubieras sabido que podía darte todo, ¿habrías luchado por mantenerte en pie por ti mismo? Guardó silencio, mirando sus zapatos empapados. Nunca quise que vivieras con miedo a la pobreza, continué, pero tampoco quería que vivieras con la soberbia de la riqueza. Has olvidado que la dignidad es el único tesoro que nadie puede robarte. Diego habló con voz temblorosa. Solo me daba miedo que te menospreciaran. Llegaste a esa cena con un vestido viejo. Solo quería que no te hicieran daño. Sonreí con dulzura, ya sin rastro de amargura. Hijo, la gente solo puede herirme si yo se lo permito. Y esta noche, los únicos expuestos fueron ellos. Porque yo no soy pobre, son ellos quienes no pueden ser ricos de alma. Una brisa nocturna sopló, trayendo consigo el aroma familiar de las naranjas amargas de Sevilla. Miré hacia el flujo de personas que seguían caminando bajo las luces y sentí el corazón ligero. Lucía apareció poco después. Se quedó quieta unos segundos, el rostro pálido. En sus ojos ya no había la seguridad del principio, solo confusión y vergüenza. «Señora Rafaela, lo siento», dijo, con la voz quebrada. «No sabía que mis padres harían algo así. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que la trataran de esa forma». Observé a la joven que temblaba, sus manos apretadas como si temiera dejar escapar la verdad. No sentí rabia, solo compasión. En sus ojos vi mi propio reflejo de hace años, una mujer que creía que el dinero medía el valor de una persona. «Lucía», dije con tono suave, «nadie elige dónde nace, pero todos podemos elegir cómo vivimos. La verdadera riqueza no está en el monedero, sino en cómo tratamos a los demás». Ella bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre los guantes de cuero negro que sostenía. «Me avergüenzo. Me ha hecho ver que nunca miré a la madre de Diego como una persona, sino como una posición social». «Bien», respondí, «porque al menos hoy has empezado a mirar con los ojos del corazón». Dentro del restaurante, aún veía a Carmen mirando fijamente la factura que dejé sobre la mesa. Mateo seguía cabizbajo, estrujando la copa vacía como si quisiera aplastar algo dentro de sí. Eran ricos, sí, pero en ese instante se veían diminutos, personas dobladas por el peso de la verdad. Volví hacia Diego y Lucía, con voz calmada pero firme. «No vine aquí para humillar a nadie. Solo quería que mi hijo entendiera que el respeto no se compra. En mi vida también me despreciaron, me dijeron palabras crueles, pero fueron esas mismas heridas las que me hicieron más fuerte». Diego me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿no estás enfadada conmigo?». Negué con la cabeza.
No, hijo. Solo estoy triste porque has olvidado lo que te enseñé cuando eras pequeño. ¿Recuerdas? Cuando ibas a la escuela y tus compañeros se reían de tus zapatos viejos, ¿qué te dije? Que los zapatos solo necesitan ser firmes para que quien los lleve pueda llegar lejos. Exacto, sonreí. Y esta noche solo quise recordártelo, a ti y a ellos. La verdadera riqueza no está en lo que calzas, sino en la dirección hacia la que caminas. Lucía levantó la cabeza con timidez. Señora Rafaela, le prometo que hablaré con mis padres. Necesitan escuchar esta verdad. Le debo las gracias, porque me ha hecho ver que el orgullo no es lo más valioso, sino la bondad. Asentí levemente. Si algún día quieren volver a verme, diles que no llevaré mi tarjeta negra. Solo llevaré el respeto, esa es la única cosa que su dinero no puede comprar. Cuando regresé a mi pequeño apartamento en Triana, el reloj de pared marcaba las 11 p.m. Colgué el abrigo y puse la tetera. El vapor se elevó y el aroma de menta llenó la habitación silenciosa. En el balcón, el río Guadalquivir brillaba como una cinta de plata bajo la luna. Miré el agua fluir y pensé en la cena, en los rostros que, bajo las luces del restaurante elegante, habían revelado su verdadero reflejo. No me sentía feliz, pero tampoco triste, solo ligera. En el espejo, la mujer llamada Rafaela Cortés, de 56 años, seguía siendo ella misma, sin necesidad de demostrar nada, sin tener que ocultar nada. Solo sus ojos más profundos, más luminosos, parecían haber soltado un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Dije suavemente, como hablándome a mí misma, ellos pueden quedarse con el dinero, yo me quedo con la dignidad, y algún día entenderán que la pobreza no asusta. Lo que da miedo es un corazón vacío. Tomé un sorbo de té. El sabor fresco de la menta me quemó dulcemente la lengua. La noche de Sevilla estaba en calma, y en algún lugar de la ciudad, quizá una joven llamada Lucía se enfrentaba a sus padres. Mientras tanto, yo, una madre que alguna vez fue menospreciada, había encontrado la paz en mi propia verdad. Pasaron 3 semanas desde aquella noche decisiva. Sevilla seguía bañada de sol, vibrando entre campanas de iglesia y guitarras que resonaban desde los bares junto al Guadalquivir. Pero para mí, todo parecía más silencioso. Ya no oía dentro de mí el viento de la rabia ni el eco del rencor, solo la calma de quien ha sobrevivido a una tormenta y sigue de pie. Una mañana, mientras preparaba café, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre que no esperaba: Lucía Valverde. Dudé un segundo y contesté. Su voz temblaba. Señora Rafaela, sé que después de todo no tengo derecho a molestarla, pero, por favor, necesito verla. Tengo algo que decirle. Guardé silencio unos segundos, escuchando los latidos de mi propio corazón, y respondí con serenidad. Esta tarde, en la cafetería Santa Clara, junto al río, a las 4 p.m. Aquella tarde, Sevilla parecía envuelta en un velo de seda dorada. Elegí una mesa al aire libre, bajo un naranjo en flor. Cuando Lucía llegó, casi no la reconocí. No por su aspecto, sino por su mirada. La luz arrogante había desaparecido, sustituida por una calma pesada, como quien ha comprendido algo profundo. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje. Al sentarse, entrelazó las manos con nerviosismo y habló en voz baja. Señora Rafaela, he venido a pedirle perdón. Desde aquella cena no he podido dormir. Me avergüenzo de cómo mi familia la trató y de haber guardado silencio. No la interrumpí. La dejé hablar. Lucía respiró hondo y continuó. Después de aquella noche, hablé con mis padres. Al principio se enfadaron, dijeron que usted lo hizo para humillarlos, pero luego... Mi padre perdió un contrato importante por tratar con desprecio a un empleado, y mi madre empezó a entender que no todo se puede comprar. Levantó la vista. Sus ojos eran claros como el agua. Mi madre quiere verla. Carmen quiere disculparse. Dice que, por primera vez en su vida, sintió envidia. No por su dinero, sino por su libertad. Arqueé una ceja, mitad sorprendida, mitad conmovida. ¿Envidia de la libertad? Una mujer como tu madre, que lo tiene todo, ¿cómo podría envidiarme a mí? Lucía esbozó una sonrisa triste. Porque dice que usted puede vivir sin tener que demostrar nada.
Y ella ha vivido siempre para ser reconocida. Pero cuanto más lo intenta, más miedo tiene de perderlo todo. Me quedé en silencio. En su voz escuché los fragmentos sinceros de un orgullo que finalmente se había quebrado. Apoyé la mano sobre la mesa y hablé con tono grave pero cálido. Lucía, estás empezando a comprender lo más importante de la vida. La fama sin dignidad es un castillo de arena, y la arena se deshace muy rápido. Ella asintió, mientras una lágrima caía sobre su taza de café aún tibio. Diego y yo hemos decidido irnos a vivir por nuestra cuenta. No queremos el piso que mis padres compraron. Vamos a alquilar uno pequeño. Mantenernos con nuestro propio sueldo. Queremos vivir con sencillez, como usted. Sonreí, y mi mirada se volvió cálida, no como yo, Lucía, sino como tú misma, alguien que ha aprendido a respetarse y a respetar a los demás. Unos días después recibí un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta escrita a mano, con la letra inclinada de Carmen. Rafaela, no espero que me perdone, pero quiero verla para decir algo que nunca he dicho a nadie. Me equivoqué. He vivido como una sombra del dinero, y olvidé que una persona solo es verdaderamente elegante cuando sabe inclinar la cabeza. Si acepta, venga al jardín detrás de la iglesia de Santa Ana, el sábado por la mañana. Carmen Valverde. Al terminar de leer, dejé la tarjeta sobre la mesa. En mi corazón ya no había enojo, solo una sensación extraña, compasión mezclada con respeto. El sábado, por la mañana fui. El jardín detrás de la iglesia de Santa Ana estaba en silencio. Solo se oía el canto de los gorriones y el murmullo del agua de la fuente. Carmen ya estaba sentada en un banco de piedra, con un ramo de lavanda, la misma flor que yo cultivo en mi balcón. Al verme, se levantó. En su mirada había torpeza, pero también una sinceridad rara. Gracias por venir, Rafaela. Sé que no lo merezco, pero necesito decirle esto. Asentí suavemente. La escucho. Suspiró, la voz temblorosa. Pensé que quería demostrar algo, pero aquella noche entendí que usted no necesitaba demostrar nada. Sí, sentí envidia. Envidia porque puede caminar con la cabeza en alto sin necesitar la aprobación de nadie. Yo, en cambio, siempre he vivido bajo la mirada de los demás. Guardé silencio. Sus palabras flotaron en el aire del jardín, como una confesión tardía. Rafaela, continuó, ¿podría perdonarme? No para aliviar mi culpa, sino para poder enseñar a mi hija con verdadera humildad. Puse mi mano sobre su hombro, con suavidad. Perdonar no es olvidar, es detener el ciclo del error. Escuche a su hija, Carmen, no como una patrocinadora, sino como una madre. No permita que el dinero vuelva a cegarlas. Ella asintió, con los ojos húmedos. En medio del jardín bañado por el sol, dos mujeres maduras permanecieron en silencio. Una aprendiendo a soltar el poder, la otra recuperando la fe en el corazón humano. Al marcharme, escuché las campanas de la iglesia. Levanté la vista hacia el cielo azul de Sevilla y sonreí. Al fin, la tormenta había cesado, no porque hubiera ganado, sino porque ya no necesitaba luchar. Carmen, Lucía y Diego, todos estaban empezando de nuevo. Y quizá, por primera vez en muchos años, sentí que quienes me habían juzgado por las apariencias habían aprendido a mirar con el corazón. Un mes después de aquel encuentro en el jardín detrás de Santa Ana, todo a mi alrededor parecía distinto, sin ruido, sin drama, solo con señales pequeñas, sutiles como el aroma de los azahares en el viento del verano. Esa mañana, mientras preparaba documentos para una reunión con un socio alemán, sonó el teléfono. Era Diego. Su voz sonaba serena, inusualmente firme. «Mamá, acabo de presentar mi renuncia en la empresa del padre de Lucía». Dejé de teclear, sorprendida. «¿Estás seguro?», pregunté, con voz tranquila, aunque el corazón me latía deprisa. «Sí, creo que ha llegado el momento de hacer algo por mí mismo. Allí no soy ingeniero, soy el yerno de Mateo Valverde. Todos me miran con distancia, y yo mismo me siento avergonzado. Quiero ganarme la vida, aunque sea con menos dinero, pero con mi propio esfuerzo». Sonreí.
Una ola de orgullo silencioso me recorrió el alma, esa alegría que solo las madres conocen cuando su hijo por fin se libera de una ilusión. Muy bien, hijo, le dije despacio. El dinero puede darte confianza, pero solo el respeto propio te mantiene en pie. No lo olvides. Al otro lado de la línea, escuché su respiración más ligera y, añadió, Lucía me apoya. También dejó el trabajo en la empresa de su madre. Ahora es diseñadora freelance. Hemos alquilado un piso pequeño en Triana, cerca del Guadalquivir. Tiene un balcón con flores, como el que tenías tú. Sonreí mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana, dejando una franja dorada sobre mi escritorio. Entonces has encontrado tu lugar, Diego. No importa si es grande o pequeño. Lo que importa es que puedas respirar en paz. 2 semanas después, me invitaron a cenar. Fui a su apartamento una tarde de domingo. Era un lugar acogedor, con paredes color amarillo suave y una mesa justa para 4 personas, pero lleno de calidez. Lucía abrió la puerta, las manos manchadas de harina. Señora Rafaela, el pan lo he horneado yo misma, dijo, con un hilo de voz nerviosa. Entré y respiré hondo. El aroma del pan, de la cebolla frita, de la madera vieja, todo se mezclaba en una fragancia única, la del hogar verdadero. Sobre la mesa, Diego colocó 2 copas de vino blanco. Me acercó una silla. Su sonrisa era tranquila, y en sus ojos brillaba una luz mucho más clara que en los días en la oficina lujosa de Mateo. Durante toda la cena, me contaron sobre sus nuevos trabajos. Diego se había unido a un grupo de arquitectos jóvenes que restauraban edificios antiguos en Sevilla. Lucía diseñaba ilustraciones para cafeterías. No ganaban mucho dinero, pero sus voces rebosaban energía. Nunca había visto a Diego reír tanto como ahora, dijo Lucía, mirando a su marido. Creo que por fin entiendo lo que significa ser libre. Los observé, con una mirada llena de alegría. La libertad no llega al irse de casa, sino al atreverse a vivir siguiendo el corazón. Ya habéis encontrado eso. Unos días después, recibí una carta manuscrita, enviada desde la dirección de Mateo y Carmen Valverde. El papel era color crema, con una caligrafía familiar, ordenada, que delataba a alguien que había pensado mucho antes de escribir. Rafaela, hemos vuelto a leer todo lo que Lucía nos contó. Cada palabra que dijo aquella noche, por dura que fuera, era cierta. Mateo ha dejado su cargo en la empresa principal y ha abierto una pequeña oficina para asesorar a nuevos emprendedores. Yo, por mi parte, asisto cada semana al Centro Comunitario de Sevilla para enseñar gestión financiera a mujeres solas. Resulta que, cuando uno deja de mirar desde arriba, por fin ve los rostros que antes pasaba por alto. Espero poder verla de nuevo esta vez, no para hablar, sino para escuchar. Carmen. Al terminar de leer, una emoción suave me recorrió el pecho. Hay cosas en la vida que no se reparan con disculpas, pero sí pueden comenzar de nuevo con sinceridad. Y Carmen, la mujer que una vez intentó comprar mi silencio con dinero, ahora estaba aprendiendo a dialogar con su propia conciencia. Una tarde de fin de semana, mientras paseaba junto al río, los vi. Mateo y Carmen. Caminaban despacio, sin guardaespaldas, sin coches de lujo, tomados de la mano, como cualquier pareja común. Al verme, Carmen se detuvo y me sonrió. Una sonrisa ya sin orgullo, solo serena. Rafaela, dijo, la veo más radiante que antes. Quizá porque ya no tengo que fingir, respondí, medio en broma, medio en serio. Mateo se adelantó y me tendió la mano. Gracias por obligarnos a mirarnos en el espejo. Sin aquella noche, quizás seguiría creyendo que el respeto era algo que podía exigir, no algo que debía aprender. Apreté su mano con una sonrisa. A veces, a la gente le toma toda una vida entender lo más sencillo, que el respeto es el único idioma que todos los corazones entienden. Carmen bajó la cabeza y dijo suavemente, Lucía y Diego nos han invitado a cenar la próxima semana. Dicen que quieren que todos nos sentemos a la misma mesa, a empezar de nuevo, sin máscaras. ¿Vendrá? Asentí despacio. Iré. Pero esta vez, nadie tendrá que interpretar un papel. El día señalado, los 4 nos sentamos alrededor de la pequeña mesa de madera en el apartamento de Diego.
Las velas proyectaban un resplandor cálido sobre nuestros rostros sencillos. Nadie habló de dinero ni de cargos. Solo compartimos pequeñas historias, del trabajo, de la lavanda del balcón, del desayuno con el pan que Lucía había horneado. Cuando sirvieron la última copa, Carmen la alzó con una sonrisa leve. Quiero brindar por algo en lo que antes no creía, que a veces la sencillez es la forma más elegante del alma. Los miré. La luz de las velas iluminaba aquellos ojos que antes rebosaban soberbia, ahora claros, sinceros. Sonreí y respondí. Y por quienes se atreven a cambiar, incluso cuando creen que ya es demasiado tarde. Brindamos juntos. Afuera, el viento del Guadalquivir entraba por la ventana, trayendo el aroma de las naranjas maduras. Comenzaba un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Porque, al final, después de tantos malentendidos y distancias, nuestras familias se reencontraron, no gracias al dinero, sino gracias a la honestidad y al verdadero respeto. Había pasado un año desde aquella noche turbulenta en el restaurante La Cúpula del Duque. Sevilla seguía tan hermosa como un poema antiguo, con los naranjos cargados de fruto y las calles empedradas húmedas por el rocío. Mi vida, la de Rafaela Cortés, era como esta ciudad. Sencilla, serena, pero ya distinta. Aquella mañana, mientras leía el periódico en mi pequeño piso de Triana, sonó el timbre. Eran Diego y Lucía. Sonreían, tomados de la mano, con una luz especial en los ojos. Lucía apoyó una mano en su vientre y habló con voz temblorosa. «Mamá Rafaela, tengo algo que decirle». Miré sus ojos húmedos y, al mismo tiempo, el rostro radiante de Diego. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lucía respiró hondo y susurró, como si temiera que las palabras se desvanecieran si las decía muy alto. «Estoy embarazada de 3 meses». Me quedé en silencio unos segundos. Todos los recuerdos, toda la soledad de aquellos años criando sola a mi hijo, regresaron como un vendaval. Luego los abracé. La felicidad me inundó el pecho, cálida hasta las lágrimas. «Dios mío, por fin soy abuela», susurré con una sonrisa, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Lucía me tomó la mano y dijo en voz baja, «Si es una niña, queremos ponerle de nombre Gloria». Me quedé inmóvil. Aquel nombre evocaba demasiadas cosas. Gloria, la primera compañera de trabajo que confió en mí cuando yo era una secretaria pobre, también era el nombre que pensé ponerle a Diego si hubiera sido una niña. «¿Por qué Gloria?», pregunté, con la voz temblorosa. Lucía sonrió. «Porque siento que representa lo que usted me enseñó. El orgullo verdadero, no el que nace del dinero, sino el que nace de la dignidad». La miré, y en sus ojos ya no había rastro de la joven arrogante que fue alguna vez. Solo quedaba una mujer dulce, fuerte y agradecida con la vida. Desde que supe la noticia, empecé a visitar su pequeño apartamento para ayudarles. Llevaba fruta, cocinaba, le enseñaba a Lucía cómo abrigarse las manos en las noches frías. Diego salía cada mañana en su vieja motocicleta, con la camisa manchada de pintura de las obras que supervisaba. No eran ricos, pero su casa rebosaba de risas. Una tarde, mientras los tres estábamos en el salón, Lucía contó: «Mi madre, doña Carmen, ahora es voluntaria en la iglesia de San Vicente. Enseña a mujeres jóvenes a planificar sus gastos. Y mi padre, Mateo, ha abierto una pequeña oficina. Dice que, después de toda una vida construyendo mansiones para otros, al fin ha aprendido a reconstruirse a sí mismo». Asentí con una sonrisa. A veces, pensé, el único derrumbe que puede salvarnos es la verdad. Aquella noche, al volver a mi piso, me quedé mucho rato frente al viejo armario de mi habitación. En el cajón superior aún estaba el vestido gris gastado, el mismo que llevé a aquella cena decisiva. Lo saqué y alisé con cuidado cada pliegue. La tela estaba desgastada, las costuras viejas, pero contenía toda una historia, la de una mujer que fingió ser pobre para ver el alma de los demás. Colgué el vestido, me senté, preparé una taza de té de azahar y miré por la ventana, donde las luces de la ciudad se reflejaban sobre el río Guadalquivir. En el susurro del viento nocturno, creí escuchar una voz dentro de mí. «Rafaela, la vida no te enseña a través de las victorias,
sino de los momentos en que te juzgan mal y aún así eliges callar. Cerré los ojos y recordé la expresión atónita de Carmen cuando dejé la tarjeta negra sobre la mesa, la sonrisa temblorosa de Lucía al pedirme perdón y el primer abrazo de Diego tras tantos años de malentendidos. Todo, comprendí, me había conducido a este instante donde estaba sola, pero ya no me sentía sola. 6 meses después, en primavera, nació la pequeña Gloria. Cuando la sostuve por primera vez, sus diminutas manos se aferraron a mis dedos, como si quisieran decirme que, por dura que sea la vida, siempre hay algo puro con lo que empezar de nuevo. Lucía habló con voz emocionada, en la habitación bañada por la luz. Quiero que mi hija crezca, sabiendo que la verdadera riqueza no está en la casa donde se vive, sino en cómo se trata a los demás. Puse mi mano sobre la frente del bebé y respondí en un susurro lleno de fuerza, y que la libertad no consiste en tenerlo todo, sino en no depender de nada, ni siquiera del orgullo. Esa noche, al regresar a casa, abrí de nuevo el armario y miré el viejo vestido gris. Ya no lo guardé, lo dejé colgado en silencio, en un rincón donde la luz del amanecer pudiera tocarlo cada mañana. Ya no era símbolo de dolor ni de prueba, sino testigo de dignidad. Tomé un sorbo de té y observé la luna reflejada en la ventana. Pensé para mis adentros. La verdadera riqueza no está en los bienes, sino en la dignidad, la bondad y la libertad interior. El ser humano solo es verdaderamente noble cuando sabe inclinar la cabeza, y solo es verdaderamente libre cuando ya no necesita fingir. Sonreí y cerré los ojos. Afuera, Sevilla seguía bañada en sol, el río fluía, y en otra habitación, un bebé dormía plácidamente con el nombre de Gloria, prueba viva de que, desde el valor y la compasión, todo puede volver a empezar. La historia de Rafaela Cortés es una ficción inspirada en experiencias reales, con nombres y lugares cambiados para preservar la intimidad. Pero detrás de esa capa de ficción viven el dolor y la valentía de muchas madres juzgadas por las apariencias que eligieron el silencio para conservar su dignidad. ¿Y tú qué harías? En la situación de Rafaela, ¿callarías para poner a prueba el corazón ajeno o hablarías para defenderte? Quizás no haya una respuesta absoluta, solo el valor de vivir fiel a la verdad y al amor. Que Dios bendiga a las almas que eligen la honestidad y la bondad. Quédate hasta el final del video, donde podrás elegir entre dos historias más que, estoy segura, te dejarán la misma calidez en el corazón.